37. Edema. Plasma e intercambio de líquido intersticial. Casi 2/3 del agua corporal total es intracelular y 1/3 parte se encuentra confinada al espacio extracelular. Casi la 1/4 parte de esta se encuentra en el plasma y el resto comprende el líquido intersticial. El edema representa un exceso de líquido intersticial que se vuelve evidente al examen clínico. Existe un constante intercambio de líquidos entre los dos componentes del compartimiento extracelular. La presión hidrostática en los capilares y la presión oncótica de los coloides en el líquido intersticial favorecen el movimiento del líquido y los solutos difusibles del plasma al intersticio. Este desplazamiento es más notorio en el origen arterial del capilar y disminuye en forma progresiva con el declive de la presión intracapilar y el aumento de la presión oncótica hacia el extremo venoso. El líquido regresa del espacio intersticial hacia el sistema vascular en el extremo venoso de los capilares y a través de los linfáticos. Estos desplazamientos de líquidos suelen equilibrarse de forma que el volumen de los compartimientos intravascular e intersticial permanece constante. Sin embargo, existe un movimiento neto de líquido del espacio intravascular al intersticial y puede ser la causa del desarrollo de edema en las siguientes condiciones. 1. Aumento de la presión hidrostática capilar. 2. Drenaje linfático insuficiente. 3. Descenso de la presión oncótica en el plasma. 4. Daño a la barrera endotelial capilar. Y 5. Aumentos en la presión oncótica del espacio intersticial. Reducción del volumen arterial eficaz. En muchas formas de edema, pese al incremento en el volumen del líquido extracelular, se reduce el volumen arterial eficaz, un parámetro que representa el llenado del árbol arterial y la perfusión eficaz de los tejidos. El llenado inadecuado del árbol arterial puede ser causado por reducción del gasto cardíaco, de la resistencia vascular sistémica o ambos, por acumulación de sangre en las venas esplénicas, como en la cirrosis, e hipoalbuminemia, figura 37, 1a. Como consecuencia del llenado suficiente, se ponen en marcha una serie de respuestas fisiológicas para restablecer el volumen eficaz en las arterias a cifras normales. Un elemento clave de estas respuestas es la retención renal de sodio y, por tanto, de agua, con lo que se restablece el volumen arterial efectivo, pero en ocasiones lleva intensificación del edema. Factores renales y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La disminución del flujo renal que caracteriza a los estados en los cuales hay reducción del volumen arterial efectivo se traduce en las células yuxtaglomérulares renales, células mioepiteliales especializadas que rodean la arteriola aferente, en señales que incrementan la liberación de renina. La renina es una enzima con peso molecular cercano a 40.000 Dalton que actúa sobre su sustrato, el angiotensinógeno, una alfa-2 globulina sintetizada en el hígado, para liberar angiotensina 1, un decapéptido que a su vez se convierte en angiotensina 2, un octapéptido. La angiotensina 2 tiene propiedades de vasoconstricción generalizada, en particular en las arteriolas renales eferentes. Esta acción reduce la presión hidrostática en los capilares peritubulares, mientras que el incremento de la fracción de filtración aumenta la presión coloidosmótica en estos vasos, con lo que se incrementa la reabsorción de sal y agua en el túbulo proximal y en la rama ascendente del asa de Henle. El sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa en los sistemas hormonales y paracrinos. Su activación causa retención de sodio y agua y, por tanto, contribuye a la formación de edema. El antagonismo de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y el antagonismo de los receptores de angiotensina 2 incrementa la excreción de sodio y agua y reduce muchas formas de edema. La angiotensina 2 que alcanza la circulación sistémica estimula la producción de aldosterona en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. A su vez, la aldosterona incrementa la reabsorción de sodio, y la excreción de potasio, en el túbulo colector, lo que favorece aún más la formación de edema. El antagonismo de la acción de la aldosterona por la espironolactona o eplerenona, antagonistas de aldosterona, o por amilorida, antagonista de los conductos epiteliales de sodio, a menudo induce diuresis moderada en estados edematosos. Arginina vasopresina.
Capítulo 374, la secreción de arginina vasopresina por la hipófisis posterior ocurre en respuesta al incremento de las concentraciones osmolares intracelulares, y por estimulación de los receptores B2, la arginina vasopresina incrementa la reabsorción de agua libre en los túbulos distales y en los conductos colectores de los riñones, con lo que se incrementa el agua corporal total. La arginina vasopresina circulante se eleva en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca como consecuencia de estímulo no osmótico relacionado con disminución del volumen arterial efectivo y disminución de la distensibilidad de la aurícula izquierda. Tales pacientes no muestran una reducción normal de arginina vasopresina con la reducción de la osmolaridad, lo que contribuye a la formación de edema e hiponatremia. Endotelina, 1. Este potente péptido vasoconstrictor se libera en las células endoteliales. Su concentración en el plasma se incrementa en pacientes con insuficiencia cardíaca grave y contribuye a la vasoconstricción renal, retención de sodio y edema. Péptidos natriuréticos. La distensión auricular causa liberación hacia la circulación de péptido natriurético auricular, ANP, atrial natriuretic peptide, un polipéptido. En los gránulos secretores en los miocitos auriculares se almacena un precursor de alto peso molecular de péptido natriurético auricular. Tiene relación estrecha con el péptido natriurético encefálico, preprohormona BNP, que se almacena principalmente en los miocitos ventriculares y se libera cuando se incrementa la presión ventricular diastólica. Péptido natriurético auricular y péptido natriurético encefálico liberados, que se derivan de su precursor, se unen al receptor anatriurético, que causa 1. Excreción de sodio y agua al incrementar la tasa de filtración glomerular, inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo proximal e inhibir la liberación de renina y aldosterona y 2. Mediante la dilatación de las arteriolas y vénulas al antagonizar las acciones vasoconstrictoras de la angiotensina 2, arginina vasopresina y la estimulación simpática. Así, las concentraciones elevadas de péptidos natriuréticos tienen la capacidad de oponerse a la retención de sodio en estados de hipervolemia y edematosos. Aunque las concentraciones circulantes de péptido natriurético auricular y péptido natriurético encefálico se elevan en la insuficiencia cardíaca y cirrosis con ascitis, los péptidos natriuréticos no son lo suficientemente potentes para evitar la formación de edema. Además, en estados edematosos, puede incrementarse la resistencia a las acciones de los péptidos natriuréticos, lo que reduce aún más su eficacia. En el capítulo 51 se presenta una revisión adicional sobre el control del equilibrio de sodio y agua. Causas clínicas del edema. El incremento de peso de varios kilogramos por lo general precede a las manifestaciones evidentes de edema generalizado. Anasarca se refiere al marcado edema generalizado. La ascitis, capítulo 46, y el hidrotórax se refieren a la acumulación de exceso de líquido en las cavidades peritoneal y pleural, respectivamente, y se consideran formas especiales de edema. El edema se reconoce por la persistencia de indentación de la piel después de la aplicación de presión. Esto se conoce como edema con fovea. En su forma más sutil, el edema puede detectarse al observar que al retirar el estetoscopio de la pared torácica, el borde de la campana deja una depresión en la piel del tórax por unos cuantos minutos. El edema puede estar presente cuando los anillos en los dedos quedan más ajustados que en el pasado o cuando el paciente refiere dificultad para ponerse los zapatos, en particular por las tardes. El edema también puede identificarse por hinchazón de la cara, que es más fácilmente aparente en las regiones periorbitarias. Edema generalizado. En el cuadro 37.1 se muestran las diferencias de las principales causas de edema generalizado. En la mayoría de los pacientes, los trastornos cardíacos, renales, hepáticos o nutricionales causan edema generalizado. En consecuencia, el diagnóstico diferencial de este último debe dirigirse a identificar o descartar varias de estas enfermedades. Insuficiencia cardíaca. Capítulo 252, aquí, la alteración del vaciamiento sistólico del ventrículo o la alteración de la relajación ventricular favorecen la acumulación de sangre en la circulación venosa a expensas del volumen arterial efectivo.
Además, la activación del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, véase antes, actúa en conjunto para inducir vasoconstricción renal y decremento de la filtración glomerular y la retención de sal y agua. La retención continua de sodio y agua y el incremento del volumen sanguíneo acumulado en la circulación venosa, incrementan la presión venosa y capilar y causan edema, figura 37.1. La presencia de cardiopatía, que se manifiesta por cardiomegalia, hipertrofia ventricular o ambas, junto con manifestaciones de insuficiencia cardíaca como disnea, estertores basales, distensión venosa y hepatomegalia por lo general, indican que el edema es consecuencia de insuficiencia cardíaca. Las pruebas no invasivas como ecocardiografía, electrocardiografía y medición de péptido natriurético encefálico, o de NT-proBNP, son útiles para establecer el diagnóstico de cardiopatía. El edema de la insuficiencia cardíaca por lo general ocurre en las regiones corporales en declive. Edema de la enfermedad renal. Capítulo 308, ocurre durante la fase aguda de glomerulonefritis, característicamente se asocia con hematuria, proteinuria e hipertensión. Aunque cierta evidencia apoya que la retención de líquidos se debe al incremento de la permeabilidad capilar, en la mayor parte de los casos el edema es ocasionado por la retención primaria de sodio y agua por los riñones a causa de la insuficiencia renal. Dicho estado difiere de la mayor parte de las formas de insuficiencia cardíaca en que se caracteriza por gasto cardíaco normal, o en ocasiones incluso incrementado. Los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden desarrollar edema por retención renal primaria de sodio y agua. Síndrome nefrótico y otros estados de hipoalbuminemia. La alteración primaria en el síndrome nefrótico es la disminución de la presión oncótica coloidal por pérdida de grandes cantidades de proteína, más de 3,5 gramos por día, en la orina e hipoalbuminemia, menos de 3,0 gramos por 100 mililitros. Con la consecuente reducción de la presión coloidosmótica, no pueden restringirse la retención de sodio y agua en el compartimiento vascular y disminuye el volumen sanguíneo arterial efectivo y total. Este proceso inicia una secuencia de eventos de formación de edema que fueron descritos, lo que incluye la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Puede ocurrir síndrome nefrótico durante la evolución de diversas nefropatías, lo que incluye glomerulonefritis, glomerulosclerosis diabética y reacciones de hipersensibilidad. El edema es difuso, simétrico y más notable en las regiones corporales en declive. Como consecuencia, el edema periorbitario es más notable por las mañanas. Cirrosis hepática. Capítulo 337, se caracteriza en parte por obstrucción del flujo venoso hepático, que a su vez amplía el volumen sanguíneo esplácnico e incrementa la formación de linfáticos hepáticos. La hipertensión intrahepática actúa como un estímulo para la retención renal de sodio y causa reducción del volumen sanguíneo arterial efectivo. Tales alteraciones con frecuencia se complican por la hipoalbuminemia secundaria a disminución de la síntesis hepática de albúmina, así como en la vasodilatación arterial periférica. Estos efectos disminuyen el volumen arterial efectivo, y ocasionan activación de los mecanismos de retención de sodio y agua antes descritos, figura 37.1b. La concentración de aldosterona circulante a menudo se incrementa en casos de insuficiencia hepática para metabolizar esta hormona. Al inicio, el exceso de líquido intersticial se ubica de manera preferencial en la porción proximal del sistema venoso portal congestivo y los linfáticos hepáticos obstruidos, es decir, en la cavidad peritoneal, lo que ocasiona ascitis, capítulo 46. En etapas avanzadas, en particular cuando hay hipoalbuminemia grave, puede desarrollarse edema periférico. Una acumulación considerable de líquido de ascitis puede incrementar la presión intraabdominal e impedir el retorno venoso de las extremidades inferiores y contribuir a la acumulación de edema en las mismas. Edema inducido por fármacos. Un gran número de fármacos de uso amplio pueden causar edema, cuadro 37.2. Los mecanismos incluyen vasoconstricción renal, AINES y ciclosporina, dilatación arteriolar, vasodilatadores, incremento de la reabsorción renal de sodio, hormonas esteroides, y daño capilar. Edema de origen nutricional. Una dieta con deficiencias notables en calorías y en particular en la cantidad de proteínas por periodos prolongados puede producir hipoproteinemia y edema.
Este último puede haberse intensificado por el desarrollo de cardiopatía por Beribert, que también tiene origen nutricional, en la cual aparecen múltiples fístulas arteriovenosas periféricas que causan disminución de la perfusión sistémica eficaz y del volumen sanguíneo arterial efectivo, con lo que se incrementa la formación de edema, capítulo 326 figura 37, 1b. El edema puede intensificarse cuando los sujetos con inanición reciben una dieta adecuada. La ingestión de más alimentos puede incrementar la cantidad de sodio ingerido, el cual se retiene junto con el agua. El edema por realimentación puede estar relacionado con incremento en la liberación de insulina, lo que aumenta directamente la reabsorción tubular de sodio. Además de la hipoalbuminemia, en el edema de la inanición pueden participar la hipopotasemia y déficits calóricos. Edema localizado. En la tromboflebitis, venas varicosas y la falla valvular venosa primaria, la presión hidrostática en el lecho capilar proximal a la obstrucción aumenta, por lo que se transfiere una cantidad excesiva de líquido del espacio vascular al intersticial, lo que puede dar lugar al edema localizado. Esto último también ocurre en caso de obstrucción linfática causada por linfangitis crónica, resección de ganglios linfáticos regionales, filariasis y linfedema genético, a menudo llamado primario. El linfedema es en particular intratable porque la restricción del flujo linfático ocasiona incremento en la presión intracapilar y de las concentraciones de proteína en el líquido intersticial, una circunstancia que agrava la retención de líquidos. Otras causas de edema incluyen hipotiroidismo, mixedema, por depósito de ácido hialurónico, e hipertiroidismo, mixedema pretibial secundario a enfermedad de Graves, en el cual el edema por lo general no produce fovea y, en enfermedad de Graves, consumo excesivo de hormonas suprarrenocorticales exógenas, embarazo, y la administración de estrógenos y vasodilatadores, en particular de hidropiridinas como la nifedipina. Distribución del edema. La distribución del edema es una guía importante para ubicar su causa. El edema relacionado con insuficiencia cardíaca tiende a ser más intenso en las extremidades inferiores y se acentúa por la tarde, una característica que depende en gran medida de la postura. Cuando los pacientes con insuficiencia cardíaca se encuentran confinados a la cama, el edema podría ser más prominente en la región presacra. El edema ocasionado por hipoproteinemia, como ocurre en casos de síndrome nefrótico, característicamente es generalizado, pero es en especial evidente en los tejidos blandos de los párpados y la cara y tiende a ser más pronunciado por la mañana a causa de la posición en decúbito que se asume durante la noche. Causas menos comunes de edema facial incluyen triquinosis, reacciones alérgicas y mixedema. El edema limitado a una extremidad inferior o a uno o ambos brazos suele ser consecuencia de obstrucción venosa, linfática o ambas. La parálisis unilateral reduce el drenaje linfático y venoso en el lado afectado y puede ser la causa del edema unilateral. En pacientes con obstrucción de la vena cava superior, el edema se limita a la cara, cuello y extremidades superiores en las cuales hay elevación de la presión venosa en comparación con las extremidades inferiores. Estudio del paciente. Edema. Un primer aspecto de gran importancia es establecer si el edema es localizado o generalizado. Si es localizado, el fenómeno local responsable debe identificarse. Si es generalizado, primero debe establecerse si existe hipoalbuminemia grave, por ejemplo, concentraciones séricas de albúmina menos de 3,0 gramos por 100 mililitros. De ser así, la anamnesis, exploración física, análisis de orina y otros exámenes de laboratorio ayudan a valorar una posible cirrosis, desnutrición grave o síndrome nefrótico como causa del trastorno subyacente. Si no hay hipoalbuminemia, debe determinarse si hay evidencia de insuficiencia cardíaca lo suficientemente grave para favorecer el edema generalizado. Por último, se verifica si el paciente tiene diuresis adecuada o si existe oliguria significativa o anuria. Tales anomalías se revisan en los capítulos 48, 304 y 305.